Buenas tardes a todos. Vamos a orar un momento. Padre Santo, te amamos, te glorificamos, te exaltamos, te damos la gloria y la honra, Señor. Reconociendo que tú eres el único Señor, el único exaltado, el único justo, el único merecedor de toda gloria y alabanza. El único Señor que nos puede dar salvación. El único que a través de tu palabra puedes cambiar vidas, Señor. Señor, gracias por esta tarde. Gracias por los que estamos presentes. Aquellos que nos miran a través de las redes sociales. Aquellas personas, Señor, en otros países. Padre, queremos en este momento, como dice tu palabra, que debemos orar por nuestras autoridades. Queremos orar por el presidente de los Estados Unidos y su esposa, la primera dama, Señor. Padre, en tu palabra tú nos enseñas que tú pones y quitas reyes. Y nos dices que nosotros debemos de someternos a nuestras autoridades. Debemos orar por ellos también. Señor, oramos por el presidente de esta gran nación, para que tú lo sanes, Señor. Tú lo guardes, tú lo cuides. Padre, que tú lo sanes lo más pronto posible, para que pueda seguir en sus funciones al frente de este gran país, Señor. Padre, oramos por Donald J. Trump y su esposa Melania Trump, Señor. Padre, glorifícate y pasa tu mano sanadora sobre ellos. También queremos orar por aquellas personas, Señor, que están en la misma situación de enfermedad, de la pandemia. Que tú pases tu mano sanadora sobre ellos también, Señor. Y que mandes consuelo, Señor, a esas familias que han perdido un familiar, un amigo, un hermano, un pastor. Son muchos, Señor. Pero gracias que tú eres bueno y misericordioso. Ayúdanos ahora, Señor, a predicar tu palabra. Que esa palabra, Señor, llegue al corazón de cada uno de los que nos escuchan. Yo vengo, Señor, para que tú crezcas. Bendice tú tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, pues, muy buenas tardes. Vamos entonces a continuar con nuestra serie que comenzamos la semana pasada sobre el libro de los Colosenses. Pero antes, quiero recordar que los martes a las 8 de la noche en casa de nuestro hermano Manuel y nuestra hermana Madelaine, pues estamos con nuestro servicio de oración. Están siendo muy buenos esos servicios. Estamos orando por tanta necesidad que hay a través del mundo y a través de las necesidades nuestras también. Por eso les pedimos que nos acompañen, nos apoyen a través de su participación. Siempre la oración es la gasolina del cristiano. El cristiano que no ora, no creo que llegue a ningún lado, porque nosotros nos comunicamos con Dios a través de la oración. Así que los insto a que nos acompañen cada martes a las 8 de la noche. Ahí estamos, son bienvenidos. ¿Sí? Este jueves comenzamos nuestro estudio del libro de los Gálatas. ¿Sí? Va a ser en nuestro hogar, así que sean bienvenidos. Recuerden, tenemos la necesidad de saber quiénes van a participar para poder comprar los libros, que tengan su libro y que nos acompañen y estudiemos juntos. Vamos a tener 4 pastores
acompañándonos, 4 pastores acompañándonos para, juntamente con ellos y nosotros, pues compartir, crecer y aprender de ese libro de los Gálatas. El Señor es bueno, el Señor es bueno. Ya terminamos el libro de los Romanos, así que vamos para el libro de los Gálatas. Tome un tiempo. Yo sé que las situaciones llegan a un punto que tú no ves que puedas hacerlo, pero sí se puede hacer. Sí se puede hacer. Tome una prioridad sobre eso y crezca espiritualmente. Es necesario crecer espiritualmente, ¿verdad? Entonces, recuerden, este jueves a las 8 de la noche vamos a estar en mi casa con el estudio del libro de los Gálatas. Va a ser la primera clase, así que no se la pierda. Espero que nos acompañen muchos. Vamos entonces, ya después de haber dicho esto, a nuestra serie del libro de los Colosenses, que es Completos en Cristo. Y la pregunta, ¿se recuerdan que era? ¿Qué más quieres? ¿No está sí? Ponlo ahí. Y hoy vamos entonces al primer tema. La semana pasada estuvimos dando lo que era la introducción a la carta, ¿verdad? Pero hoy ya vamos al primer tema de la carta al libro de los Colosenses. Y el primer tema es nada nuevo bajo el sol. Nada nuevo bajo el sol. Y lo vamos a estar llevando en Colosenses 1, del 1 al 8. Colosenses 1, del 1 al 8. Mis hermanos, desde que el mundo es mundo, la falta de identidad del ser humano siempre ha hecho que tenga la necesidad de buscar cosas nuevas para sentirse bien, entre comillas. Pero nunca, y yo expecto que cada uno de nosotros diga, es verdad, porque yo lo he hecho, nunca somos saciados, ¿sí o no? ¿Verdad? Por ejemplo, antes los medios de transporte, desde el comienzo, eran caballos, eran animales. Después viene el hombre y crea el automóvil. Pero entonces no se queda en el automóvil, ya después hay que crear los aviones. Y después tenemos que ya crear las naves espaciales. Siempre estamos en una cosa y la otra. Si vamos a las comunicaciones, ¿cómo se comunicaban en los tiempos antiguos? Por señales de humo, ¿se recuerdan? Después mandaban a alguien corriendo a una aldea, a una villa, donde fuera el mensaje a recibirse, y ahí iba la persona corriendo por medio de montes, sin zapatos, haciendo de todo. Y ahora no. Y ahora ¿qué tenemos? Tenemos entonces el correo, ya tenemos la televisión, ya tenemos la radio, ya tenemos el teléfono, la internet. O sea, el hombre siempre ha sido una persona que ha estado de un invento a otro invento, de un invento a otro invento. Y no son malas esas cosas que yo estoy diciendo, ¿verdad? Para nosotros mismos, como experiencias humanas básicas que tenemos nosotros, pues siempre el ser humano, dentro de sus experiencias, siempre ha sentido los mismos sentimientos, las mismas reacciones y las mismas consecuencias de las malas decisiones que hemos tomado. Eso es parte de nosotros. Por eso Eclesiastés 1:9 dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Eso lo escribió el sabio Salomón. Nada hay nuevo debajo del sol. La meta de Salomón, ¿cuál era? Demostrar que las posiciones terrenales y los logros alcanzados a la larga carecen de sentido. Solo, mis hermanos, la búsqueda de Dios nos proporciona una verdadera satisfacción. Y debemos nosotros incluirlo en todo lo que digamos, en todo lo que pensemos y en todo lo que hagamos. Por eso el apóstol aprovecha y envía esta carta a los colosenses para advertirles a ellos que no vayan tras ninguna nueva doctrina y que la palabra de Dios que ya han escuchado
es suficiente para cualquier situación. En Cristo estamos completos, mis hermanos. Por eso ahora quiero, y acompáñenme ahora sí a Colosenses 1, del 1 al 8. Y dice la palabra del Señor. Pablo, lea conmigo en la Biblia, búsquelo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracias a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, la cual oísteis antes en la palabra de verdad, el Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo. Así lo ha estado haciendo también en vosotros, desde el día que oísteis y comprendiste la gracia de Dios en verdad. Versículo 8, el cual también nos informó acerca de vuestro amor en el Espíritu. Perdón. Mis hermanos, antes de comenzar a adentrarnos en la carta, veamos algo del contexto de lo que hablamos la semana anterior en la introducción de la carta. A diferencia de Éfeso, dijimos que Pablo nunca había visitado a Colosas, a pesar de que estaba solo a 160 kilómetros de la capital de Éfeso. Nunca conoció a Colosas, nunca él fue y la visitó. Sin embargo, había sido fundamental en la fundación de esa iglesia. Aún Pablo, en la prisión en Éfeso, fue fundamental, ¿verdad?, en la fundación de esa iglesia. Recordemos que había alguien que iba a ver a Pablo, es más, estuvo preso con Pablo, que era Epafras, ¿verdad? Pablo lo levanta, Epafras, lo levanta espiritualmente, lo toma como un discípulo, y después él envía a este mismo Epafras a Colosas para enviar el Evangelio a través de él. Y al igual que la carta de Efesios, parece que Pablo escribió esta epístola mientras estaba como prisionero en las cárceles de Roma alrededor del año 60 después de Cristo. ¿Por qué escribió la carta Pablo? Lo vimos la semana pasada, que a diferencia de la carta de Éfeso, Pablo escribe su carta a los cristianos en Colosas para confrontar una herejía que estaba dando lugar, que estaba creciendo dentro de esa iglesia de Colosas. Ahora vamos a ver quién era la iglesia de Colosas. Parece que algunos estaban enseñando a los jóvenes dentro de las congregaciones o de la iglesia que la vida y la sabiduría se encontraban a través de los poderes de nuestras propias facultades humanas. Los estudiantes de Gálatas, vamos a ver mucho esto. Gálatas habla de esto. Dice Colosenses 2:8, que lo vamos a estar estudiando más hacia adelante, pero es importante porque tiene que ver con esto. Por eso Pablo, en el capítulo 2 de Colosenses, en el versículo 8 dice: mirad que nadie nos engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ustedes han sido enseñados por el Evangelio. No pueden estar escuchando tradiciones de hombres, ¿verdad? En el corazón de gran parte de esta falsa enseñanza estaba la idea de que el Evangelio de Jesucristo es un gran comienzo. Hay personas que llegan a los pies de Cristo por el embullo. Ay, Cristo me va a cambiar mi matrimonio. Ay, Cristo me va a cambiar mi situación económica. Ay, Cristo me va a cambiar mi vida. Pero hay muchos que solo están buscando lo que ofrece Cristo y no Cristo en sí mismo. ¿Sí? Es decir, Jesús, es verdad, es el comienzo. Pero ¿hay otra forma de recibir la plenitud en la vida cristiana? No, es solo Cristo. Cristo es el comienzo, Cristo es la vida
Cristo es el fin. No es buscar a Cristo para después y añadir algo a mi vida cristiana. Es Cristo solamente. No es Cristo más. Cristo más todos es igual a nada. Y Cristo más nada es igual a todo. Recuerden esa ecuación. Eso es perfecto en Colosenses, en Gálatas, ¿sí? Pero estas filosofías, estas herejías que estaban saliendo en la iglesia de Colosa, era un ataque de tres filos contra la suficiencia de Jesucristo. En respuesta entonces Pablo escribe para recordarles la vida del reino que se encuentra solamente en Cristo. Y solamente en Cristo. Y solamente en Cristo. Y lo vuelvo a repetir, y solamente en Cristo. No más. En Cristo encontramos la vida nueva. En Cristo encontramos la nueva vida. A través de la muerte de Cristo, mis hermanos, morimos a nuestras vidas pasadas. Y a través de su vida recibimos una nueva vida que se caracteriza por relaciones transformadas con Dios y con los demás. No podemos nunca relacionarnos con alguien y mostrar amor si primeramente no recibimos el amor de Dios, si no estamos en Cristo. Por tanto, la vida del reino de Dios es una vida, mis hermanos, que tiene que estar centrada en la cruz del Calvario. Ese sacrificio que nos justificó delante del Padre. Vamos entonces al versículo 1 y 2. Dice la palabra del Señor. Biblia de las Américas. Recuerden, yo uso Biblia de las Américas. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracias a vosotros y paz de parte de nuestro Padre, Ese es el versículo 1, versículo 2. Pablo entonces, ¿qué está haciendo? Está introduciendo su carta con un saludo a la iglesia, donde se presenta a sí mismo y a su colega Timoteo en el ministerio. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Sí? Mis hermanos, es difícil decirlo, es feo decirlo, pero hay que decirlo. No existen esos apóstoles de ahora. Hay un requisito para ser apóstol: haber estado en la resurrección de Cristo. Ninguno de los de ahora ha estado en la resurrección de Cristo. Sin embargo, Pablo dijo: yo fui un adoptado, pero yo lo vi cuando se le apareció. ¿Sí? Cuando iba Pablo a Damasco, se le apareció Cristo. Yo, el último de los apóstoles, dice Pablo. Entonces, no hay más apóstoles, ¿verdad? Por eso Pablo introduce su carta a la iglesia diciendo así: que él recibió su apostolado en forma directa del Señor, sin discusión. Al definir entonces viene Pablo y define a los destinatarios, a las personas que él le envió la carta. Quiere decir, a los colosenses, cuando le dice que son santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Pablo está diciendo que son santos y fieles. Y le está diciendo: yo los acepto como hermanos en Cristo. ¿Sí? Él los llama santos. Pablo se está refiriendo a ellos como personas que han sido apartadas. Recuerden lo que significa santos. Apartadas para Cristo, apartadas para la obra, apartadas para proclamar la palabra de Dios, apartadas para tener una relación personal con Dios. Esos son los santos. ¿Sí? Después comienza una extensa oración hasta el versículo 23, que vamos a ir cuidando a los suyos. Pero el verdadero crecimiento espiritual procede de lo interior nuestro.
propensa a querer impactar con las cosas que se ven. Dios trabaja en el corazón, lo que no se ve. Nosotros tenemos que trabajar con lo que no se ve, con lo interior de nosotros, porque del interior de nosotros que va a salir el fruto que nosotros tenemos. El fruto es muy importante, mi hermano. Tenemos que dar fruto para Dios. Hermanos, Jesucristo es el único preeminente. Jesucristo es todo lo que un creyente necesita. Jesucristo es el árbol. Él es el árbol. Juan 15:5. Yo soy el árbol. Separado de mí nada podéis hacer. Él es el árbol. Y lo vuelvo a repetir. Cuando la palabra de Dios es sembrada y cultivada, va a producir fruto. Va a producir fruto. Pero tiene que ser sembrada. Y tiene que ser cultivada. Un matrimonio que no cultive su matrimonio va al fracaso. El amor en el matrimonio hay que regarlo, hay que cultivarlo, hay que todos los días hacer algo, si no la flor se marchita y se pierde. Así es en el Evangelio. Tenemos que todos los días buscar de Dios. Tú no te has levantado por días que dices, hoy no tengo ganas de nada. Hoy yo mismo digo, si no fuera yo el pastor, probablemente hoy no iba a la iglesia. ¿No se han sentido ustedes así? Yo soy humano. ¿Aló? Pero no me quedo, porque yo puse mi fe en Jesucristo, porque mi corazón le pertenece a Cristo, porque yo sé que Él me levanta, porque yo sé que Él está en control. Mi hermano, la fe, la esperanza y el amor son los primeros frutos de la cosecha espiritual de cualquier cristiano. Esos tres tienen que estar ahí. La pregunta es, ¿qué frutos estás dando para Cristo? Autoexamínate. ¿Qué fruto estás dando para Cristo? Mis hermanos, el buen fruto hace que alguien lo desee y lo recoja. ¿No ha pasado usted por una arboleda de mango y tú ves esos mangos lindos en la mata, colgando, y tú estás deseoso por coger un mango, por coger un fruto de ese árbol? El buen fruto hace que las personas lo deseen. Espiritualmente hablando, el buen fruto, tu conducta, cómo te relacionas, cómo tú amas, cómo tú vives el Evangelio, va a hacer que personas te busquen. Si no tienes frutos, no te van a buscar. El Espíritu Santo da frutos en ti para que otros se alimenten y se nutran. No son para ti. Tremendo. Pero fíjate que todo el fruto es de un mismo árbol. Tú no vas a ver en un árbol de mango, mangos y manzanas. Ni en el de manzana vas a ver manzanas y naranjas. El mismo árbol da el mismo fruto. Y si nosotros somos fruto del árbol de Jesucristo, ¿cuál debe ser el fruto? Todo el fruto es de un mismo árbol. Y este tiene todo lo que necesitas para cada área de tu vida. Mi hermano, Cristo tiene todo lo que necesitas. Todo, búscale tú lo que tú necesites. Ahí está. Nosotros no necesitamos ir al Espíritu Santo para recibir paz y ir a otro lugar para recibir amor. No, la paz y el amor están en el mismo árbol. Es un solo árbol. ¿Qué fruto estás dando? Todo está en el mismo árbol. Por eso termino nuevamente con la pregunta: ¿estás dando fruto? ¿Estás dando fruto tú que me miras por la internet?
¿Qué fruto estás dando? Porque puedes dar fruto, pero no del mismo árbol, de otro árbol. ¿Qué fruto estás dando? Hermanos, como hemos visto en esta primera enseñanza, en este primer tema, no hay nada nuevo debajo del sol. Todo está bajo el control de la soberanía de Dios y de la gracia de Dios. Todo está bajo el control de Jesucristo. En Cristo estamos completos. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Dice la frase. Ahora cuando oremos, para que vengas, para que nos levantemos y pongamos la última alabanza, pero la cantemos todos, sin himnos. Amén. Hermanos, dice la frase, creer en el Evangelio no solo es el camino para conocer a Dios, sino también el camino para crecer en Él. Tim Keller. Prepárense que de él vamos a aprender ahora a partir del jueves en Gálatas. Creer en el Evangelio no solo es el camino para conocer a Dios. Hay muchas personas que van a los seminarios teológicos a aprender de Dios, pero no conocen a Dios. No es lo mismo aprender de que conocer a. Yo te puedo hablar de mi esposa, pero yo conozco a mi esposa. ¿Qué relación hay? Creer en el Evangelio no solo es el camino para conocer a Dios, sino también el camino para creer en Él. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta primera enseñanza, este primer tema de esta serie, Señor. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no olvidarnos de ella y volverla a escuchar. Y no ser solamente oidores, ponerla por obra, Señor, que podamos dar frutos, porque si estamos injertados en el árbol, en el verdadero árbol, pues debemos dar frutos de ese árbol. Ayúdanos a dar esos frutos, Señor. Padre, llévanos de regreso a nuestro hogar, ayúdanos a permanecer en ti, Señor, todos estos días, y ayúdanos en el primer servicio del estudio de los Gálatas este próximo jueves, Señor. Pon en el corazón de las personas, Señor, el deseo de aprender de ti. Sea tu nombre exaltado, sea tu nombre glorificado. A ti sea la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, pastor. Y la doxología de esta tarde, vamos a pedirle que por favor se pongan de pie. Y dice la palabra del Señor. Esta palabra la hablamos para y sobre Iglesia Bíblica Nueva Vida. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un alud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así, Iglesia Bíblica Nueva Vida, alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, buenos frutos, y glorifiquen a Dios, Padre, que está en los cielos. Amén. Y mis hermanos han escuchado al pastor. Pedimos que por favor permanezcan con nosotros y glorifiquemos a Dios con esta última alabanza. Amén. Tu palabra que ahuyenta mis dudas y que trae luz. 23, donde él agradece a todos estos hermanos en Colosas por lo que ellos estaban haciendo. Por eso viene el versículo 3 y el versículo 5 y dice: damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando por vosotros. Mis hermanos, miren, esos grandes hombres y mujeres de Dios de antaño, del comienzo de la iglesia primitiva,
Los grandes hombres de Dios, los teólogos actuales, tienen una cosa en común. ¿Cuál es? La oración. No es que uno quiera que tú... Es que es lo único que nos puede poner con Dios. Es lo único que nos puede dar gracia con Dios. Es lo único que podemos tener para comunicarnos con Dios. Tenemos que orar a Dios. La oración es poderosa, la oración es importante. Cristo es poderoso, pero la oración es importante. ¿Verdad? Damos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros. Pablo nunca iba, no fue, pero oraba por ellos. Al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para vosotros en el cielo, de la cual oísteis antes en la palabra de verdad, que solamente esa palabra de verdad está en el Evangelio. Pablo, mis hermanos, sentía gratitud por tener evidencias de madurez de los colosenses. No los conocía, pero escuchaba de la madurez de ellos. ¿Sí? Ellos habían alcanzado madurez. Ellos habían alcanzado características como habían alcanzado fe, habían alcanzado amor y habían tenido esperanza, que era la esperanza que ellos tenían reservada para vosotros en los cielos. La esperanza de nosotros como hijos de Dios es que cuando o Cristo venga y nos lleve o muramos, estaremos con Él. ¿Cuántos tienen esa esperanza? Tenemos que tener esperanza. Pero esa esperanza la tenemos y la obtenemos a través de la intimidad con Dios, de la oración a Dios, de la lectura de su palabra, de conocer quién es Dios. Solo Cristo. Recuerden, todas estas cartas habíamos visto en la semana anterior, en Efesios, en Colosenses, en Tesalonicenses, todas comenzaban igual. Por eso se dice que son cartas paulinas, cartas de Pablo. ¿Por qué? Porque tenían una característica. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 1, 2 al 3 dice, fíjate, para que vean cómo se asemeja a la introducción en Colosas. Dice, siempre damos gracias a Dios por todos vosotros. Este es Tesalonicenses, este es 1 Tesalonicenses, haciendo mención de vosotros, ¿en qué? En nuestras oraciones. Teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre vuestra obra de ¿qué? De fe, de vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que tener una característica. Toda la iglesia, todo el cuerpo de Cristo, todo cristiano tiene que tener fe, tiene que trabajar en amor y tiene que tener esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Eso es una característica que nos debe arropar a todos. Por eso, en cuanto a la iglesia en Colosas, él había oído acerca de su fe en Cristo y agradecía a Dios por ello. ¿Por qué? Porque éste estaba confiando en la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia estaba encaminada sobre eso. Estaban aprendiendo del Evangelio, estaban recibiendo la palabra del Evangelio. Ellos sabían que la iglesia tenía un dueño y señor. Ellos sabían que era Jesucristo, el dueño de la iglesia, la cabeza de la iglesia, la cabeza del cuerpo de la iglesia es Jesucristo. Y ellos sabían que ellos como cristianos tenían que tener un andar digno en su vida. ¿Por qué? Porque ellos reflejaban a la cabeza del cuerpo. Mis hermanos, una iglesia como la de Colosas es producto de la enseñanza correcta de las Escrituras. La iglesia de Colosas es producto de la
aplicación de lo que estaban recibiendo. Mis hermanos, no podemos gastar años y años predicando las mismas cosas y si no las ponemos en práctica, no hay cambios. No es escuchando, es poniendo por obra. Es poniendo por obra. La iglesia de Colosas era producto de la enseñanza correcta de las Escrituras, pero la aplicaban. Ellos tenían comunión íntima unos con otros y con Dios. Ellos daban testimonio de sus vidas transformadas por el Señor en su iglesia. Por eso es tan importante tener estos tres elementos de la fe, del amor y de la esperanza en el corazón de cada hijo de Dios. Pero también Pablo dice, a partir del versículo 6, que la iglesia en Colosas fue una iglesia fructífera. Y dice, versículo 6 al 8, que ha llegado hasta vosotros, así como, déjame leer el 5 para saber de lo que estamos hablando, a causa de la esperanza reservada por vosotros en los cielos, de la cual oíste antes en la palabra de verdad en el Evangelio. Por eso dice, que ha llegado a vosotros. ¿Qué ha llegado a vosotros? El Evangelio. El Evangelio, así como en todo el mundo, está dando fruto constantemente y creciendo. El Evangelio nadie lo puede parar. Nadie puede ir en contra de la iglesia. Nada prevalecerá en contra de la iglesia de Jesucristo. Fruto constantemente y creciendo, así lo ha estado haciendo también en vosotros, le está diciendo a los colosenses, desde el día que ustedes oyeron, que oíste y comprendiste la gracia de Dios. Hay que comprender la gracia de Dios. Hay que saber lo que es la gracia de Dios. Te cuento, en nuestra actualidad, en nuestra sociedad actual, cuando estuvimos predicando las características de los hombres en los últimos tiempos, vimos que eso no existe. Las personas no entienden que hay algo que te lo den por gracia, que haya algo que sea gratis. Tú siempre escuchas a la gente dice, aquí no hay nada gratis. Creo que el otro día en el trabajo alguien dijo, sí, y yo le dije, no, espérate, sí hay algo gratis, la salvación en Cristo. Sí hay algo gratis, pero yo no me quedo callado, yo rápidamente digo, sí hay algo gratis, la salvación en Cristo. Sí, por eso dice que oíste y comprendiste la gracia de Dios en verdad, tal como lo aprendiste de Epafras. Mis hermanos, háganle caso a sus pastores, a sus líderes, a las personas que predican la sana doctrina. Nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra. Versículo 8, el cual también nos informó acerca de vuestro amor en el Espíritu. Wow. Mis hermanos, la Biblia siempre nos está diciendo que no es lo que tú escuchas, sino lo que tú pones por obra. No es lo que tú escuchas, es lo que tú pones por obra. Cuando los miembros de la congregación en Colosas escucharon la palabra de Dios, conocieron la verdad de las buenas nuevas. A través de la palabra de Dios tú tienes conocimiento de las buenas nuevas del Evangelio. A través de la palabra de Dios tú tienes conocimiento de la salvación por gracia, de la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Y al recibirlas, al igual que muchos otros alrededor del mundo, han respondido con fe, pues tú también puedes responder por fe. Confiaron en Jesucristo. Todos los que pusieron su fe en Jesucristo confiaron en Él. Y por eso la iglesia en Colosas y por eso la iglesia universal, siempre que sus hijos, los cristianos dentro de esas congregaciones, hacen eso, ponen por obra eso, pues entonces la iglesia empieza a crecer y a producir frutos. Y no es que crezca la iglesia, no es tanto que la iglesia crezca. Mira, si hay uno en la iglesia que da frutos, gloria a Dios, el trabajo se está cumpliendo. Hay que dar frutos. Pero esta verdad, mi hermano, que estamos hablando, solamente tiene que ver con
con tener conocimiento o comprender la gracia de Dios. Comprender el amor soberano de Dios, ponerlo en acción. Aún amar a aquellas personas que no se lo merecen. Te engañaron, no importa, perdónalos. Perdónalos. Estamos aquí para eso, somos la sal del mundo. Somos la luz del mundo. O sea, la palabra no fue meramente un conocimiento intelectual dentro de la iglesia de Colosas. No se convirtió solamente en conocimiento. Había producido la palabra fe, amor y esperanza en sus corazones. Es importante. El Evangelio, mis hermanos, es en esencia un organismo vivo que produce frutos. Todo el que escucha el Evangelio, mi hermano, tiene que dar frutos. Tu vida no puede ser la misma, debe haber un cambio. No me vengas que a los 3 años es que sigo con la misma situación. Mi hermano, algo anda mal. El Evangelio es en esencia un organismo vivo que produce frutos, no como el maíz, sino como un árbol. El maíz muere hasta su raíz. Pero por el contrario, el árbol da fruto y sigue creciendo. Y aquel que no da fruto le pasa como la higuera estéril. El mismo Jesucristo dice, córtala y échala al fuego. Mi hermano, eso era lo que había sucedido en la iglesia de Colosas. Habían escuchado la palabra del Evangelio, pero la habían puesto por obra, por obra. Los fieles ministros de Cristo habían llegado para enseñarles y tenían buenos fundamentos porque amaban a Dios y amaban a los hermanos. Primer mandamiento, segundo mandamiento, amarás al Señor tu Dios. Y el segundo mandamiento es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los colosenses ponían eso por obra. Por eso Pablo daba gracias a Dios en sus oraciones. Sin embargo, a pesar del buen fruto que daban, había surgido un problema en la iglesia. Surgió un problema. ¿Cuál era? La doctrina falsa. Hay que tener cuidado. Tenemos que estar poniendo los falsos al descubierto para que se den cuenta las personas qué debe escuchar, qué no debe escuchar. ¿Cuál es la diferencia de una cosa y la otra? Entonces la pregunta es, pastor, ¿cuál era la herejía que amenazaba la paz y la pureza de la iglesia en Colosas? Si parecía una iglesia tremenda, dando fruto y todo. Sin embargo, hubo un problema. La falsa doctrina, la división a través de la falsa doctrina. La falsa doctrina o la herejía que amenazaba esto era una mezcla de filosofía oriental y legalismo judaico, con elementos de lo que los eruditos bíblicos llaman el gnosticismo. Los gnósticos son aquellas personas que creen que todo referente a Dios ellos se lo saben. El agnóstico no. Pero el gnóstico cree que todo se lo sabe. Por eso la palabra gnosis quiere decir conocer, ¿verdad? Los gnósticos se creían los conocedores cuando se trataba de las cosas profundas de Dios. Ellos eran los aristócratas espirituales de la iglesia en aquella época. En primer lugar, esta herejía le prometía a la gente una relación tan íntima con Dios como para alcanzar la perfección espiritual. La plenitud espiritual sería suya si tan solo entraran en las enseñanzas y ceremonias prescritas por ellos en sus enseñanzas. También había un conocimiento pleno, una profundidad espiritual que los iniciados podrían disfrutar. Imagínate todo lo que esa gente estaba haciendo. Era un ministerio que estaba creado. Pero esta sabiduría los libraría de las cosas terrenales según ellos y los pondría en contacto con cosas celestiales.
No, tú no ves cristianos hoy actualmente que ven el horóscopo. Ay, deja ver qué salió hoy. Yo soy Génesis, yo soy Piscis, yo soy Acuario, yo soy no sé qué. Ay, y entonces se levantan y cogen el teléfono a ver qué. Cristianos, no estoy hablando de gente del mundo, cristianos. Y cuando aquel estaba vivo, mucho amor, ¿cuántos no lo veían por el televisor? Digo, él murió, ¿no? Cristianos, enfocados en querer conocer. Ahora hay cristianos que quieren conocer de los aliens y de no sé qué. El otro día mismo en el trabajo alguien, pastor, usted no mira un programa que da, ¿cómo se llama el programa ese? Armando, ¿cómo se llama el programa? Uno que hay en la televisión, History Channel, que habla sobre los fantasmas. No, mi hermano, yo no pierdo mi tiempo en eso, yo no creo en eso. Pero es que Dios vive en otro planeta, así que Él debe ser. Digo, no, estás equivocado. Eso era, los gnósticos, enseñándole cosas a la gente, como hoy en la televisión, le están enseñando cosas que no son. Y la gente se está yendo tras esas mentiras. No son. La encarnación significa que Dios estaba con nosotros, porque ellos creían que Jesús era solo una de las muchas irradiaciones de Dios. Ellos no creían que Jesucristo era Dios. Ellos creían que era algo, ¿tú sabes? No. Ellos se metían en la iglesia en Colosas y les estaban diciendo a estas personas que Dios no era lo que les habían dicho, que Dios no estaba cerca de nosotros, sino que Dios estaba muy lejos de nosotros. Los engañaban. Pero mis hermanos, cuando confiamos en el Hijo de Dios, no hay necesidad de seres intermediarios entre nosotros y Dios. ¿Cuántos amigos, cuántos primos católicos, porque son primos nuestros, cuántos primos católicos no creen que orándole a la Virgen de María, ella intercede por las personas? ¿Quién es el único intermediario entre Dios y los hombres? Jesucristo. Es más, María lo sabía. Hablen con Él, Él es el Señor. María sabía que solamente fue un vientre que Dios usó para traer a su Hijo al mundo, pero que Él es el Señor. María lo sabía. Todavía hay gente creyendo en eso, de la Virgen María. Jesucristo acabó con el problema del pecado a través de su obra en la cruz. Jesucristo venció completamente todas las fuerzas satánicas que existen. Jesucristo puso fin a las demandas de la ley. Mira lo que dice Colosenses 2, 14 y 15. Es que este libro de Colosenses lo tiene todo. Dice, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. 15. Y habiendo despojado los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él. ¿Quién es el único, mis hermanos? Cristo Jesús, no hay más nadie. No hay santo, no hay papa, no hay nada de esas cosas. Es Cristo Jesús. Solo Cristo. Solo Cristo. Esa herejía que estaban dando en Colosas hizo del mundo una horrenda prisión, mientras que